Sección 4. Los atributos de Dios. Los atributos de Dios son absolutos, únicos, inmutables y eternos. Estos son los 4 grandes atributos de Dios. Toda creación es absoluta y única. Como todas las cosas están en una posición absoluta, se establece a sí mismo en esa posición. Por esto, todas las cosas son únicas. No son mezcladas en cualquier lado a voluntad. El camino del amor es único. Luego viene el atributo de inmutable y eterno. Atributos principales de Dios. Dado que los atributos de Dios son absolutos, únicos, inmutables y eternos, nosotros tenemos que ser sujetos del amor absoluto, sujetos del amor único, sujetos del amor inmutable y eterno, centrados en ese contenido. Una persona así está en el lugar de Dios. Un ser en concordancia con los atributos de Dios puede estar en su lugar y ser su representante. ¿De qué dotó a Dios a su objeto cuando lo creó? Lo dotó de creatividad, creatividad absoluta, creatividad única, creatividad inmutable, creatividad eterna. Le infundió creatividad centrada en el amor. Como el amor de Dios es absoluto, único, inmutable y eterno, por poseer ese amor podemos compartir sus alegrías, sus tristezas y coparticipar con Dios eternamente en todo, pudiendo así heredar de Él todas las cosas. Si hago del amor absoluto de Dios mi amor, puedo llegar a ser un objeto absoluto de Dios. Así como los atributos de Dios son absolutos, únicos, inmutables y eternos, también nosotros debemos estar absolutamente unidos y debemos unirnos a todo lo que bajo el sol sea único, inmutable y eterno, de modo que el amor eterno comienza desde allí. Recién cuando existan lazos de vida eterna y cuando el hombre verdadero, eterno, y la mujer verdadera eterna se asienten en ese proceso como amos del amor, en lo que podemos decir es absoluto, único, inmutable y eterno, en lo estable se perfeccionarán como hombre y como mujer. Es la posición de la perfección del amor y al mismo tiempo la posición en la que la vida de un hombre y una mujer se unen y a su vez es la conexión de lazos sanguíneos que crean una nueva vida. Dios existe centrado en el amor. Por esa razón, Dios posee naturaleza absoluta centrada en el amor y naturaleza inmutable centrada en el amor. Todo tiene como centro al amor. También los atributos del amor son absolutos, únicos, inmutables. El ser humano también desea ese amor. Le gusta el amor absoluto. La característica de algo absoluto indica que de ningún modo hay más que uno. Por consiguiente, los atributos de Dios son absolutos, únicos, eternos e inmutables. El amor se lleva a cabo en relaciones recíprocas. Por esa razón, por más que Dios sea absoluto, debe ser absolutamente obediente ante el amor. De no ser así, no podría educar sobre los deberes morales del ser humano. Dios les dice a Adán y Eva, su amor conyugal es absoluto, no puede cambiar jamás. ¿Por qué es absoluto? Porque Adán y Eva son la manifestación carnal de los atributos de Dios. Porque Dios es único, es absoluto, como Adán, que encarna sus atributos, es un ser absoluto. Adán encarnó los atributos masculinos de Dios y Eva los femeninos, atributos que de por sí son absolutos. El amor puede unir a quienes poseen los atributos internos y externos, y ese amor es absoluto, al punto que hasta Dios debe serle absolutamente obediente. De modo que quienes vengan en pareja ante ese amor son únicos, al mismo tiempo son absolutos, eternamente inmutables. El objetivo establecido por Dios, el Creador, no puede cambiar por más que cambien las épocas y la historia siga un curso zigzagueante, siendo Dios el centro de la conciencia de todas las personas y la meta de la esperanza de todos, no puede cambiar jamás. Desde antes a después de la eternidad no puede cambiar. Por eso dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es la fuente del amor verdadero. Dios es la raíz del amor, la fuente, es la raíz de la vida, es la raíz del linaje y de la conciencia. Así como no podemos ver ni tocar el amor, ni la vida, ni el linaje, ni la conciencia,
pero sabemos que existen, tampoco podemos ver ni tocar a Dios. Pero podemos saber que existe. ¿Y dónde está Dios, la raíz de la vida y del amor? No está supeditado en el aire. No lo podemos percibir porque está en el centro de la raíz de nuestra vida y de nuestro amor. Dios es la raíz del amor verdadero. La raíz se conecta a los brotes por medio del tronco, y así sus ramas se extienden hacia los 4 puntos cardinales, a medida que se expanden en todas direcciones. Crecen los brotes, crece el tronco y también crece la raíz. Por eso podemos descubrir que Dios, en el mundo humano, es la parte vertical centrado en el amor verdadero. El Padre centralizado en el amor verdadero vertical es el Creador. La raíz del amor es Dios. Él es la raíz central, la raíz de todas las raíces. Hay que injertarse en la raíz del amor, uniéndonos allí, conectados a la raíz del amor. Brotan retoños, las ramas se extienden, frondosas y florecen y dan fruto. Ahí es donde florece la esperanza del dueño. Los brotes deben extenderse en ramas. Si solo salen brotes, el árbol no prosperará. Deben salir brotes y expandirse sus ramas, y a partir de las ramas deben salir numerosas ramas pequeñas. Estas deben ser frondosas en follaje para que florezcan. Ese es el orden del crecimiento. De esa manera se atraviesan las etapas originales del perfeccionamiento. El dueño del amor es Dios. Dios es la raíz del amor. Es la raíz principal entre las raíces. Hay que buscar dónde está la persona capaz de conectarse a la raíz principal. Debe llegar a ser alguien completamente igual a Dios. Así como Dios tiene su mente y su cuerpo absolutamente unidos, nosotros también debemos llegar a ser hijos e hijas con la mente y el cuerpo absolutamente unidos. El Dios de bondad es un Dios de sacrificio y amor. El amor no puede existir apartado de la esencia del sacrificio. Quien se sacrificó por la persona que ama no considera a ese sacrificio como tal. Cuando más se sacrifica, más gratificación se siente, más siente que vale la pena. El amor tiene una naturaleza diferente. Lo que manifiesta el tamaño del amor es indefectiblemente la cantidad de sacrificios. Determina cuán grande, pequeño y elevado o bajo es el amor. Un mayor sacrificio revela un mayor amor. Si el sacrificio es pequeño, manifiesta allí un amor pequeño. Dios es un ser de amor absoluto. Creó al ser humano como su objeto de amor y deseó derramar sobre él todo su amor. Al hacerlo, tenía las expectativas de que naturalmente el hombre y la mujer le devolvieran amor. De haber sido así, Dios habría sentido una alegría infinita. En primer lugar, debían unirse entre ellos con ese amor para llegar así a ser un total objeto del amor de Dios. Adán y Eva, para ser una pareja madura, asemejar a Dios y recibir su amor y retornarle amor, necesitaron un periodo de crecimiento y maduración. Dios creó el universo por amor. ¿Quién es el objeto de ese amor? El ser humano. Ese es el valor del hombre. Como Dios es el rey del amor, posee el amor de padres, el amor conyugal y el amor fraternal. Cuando surge alguien que desea poseer amor verdadero con esa naturaleza original que abarca el este, el oeste, el norte, el sur, frente y detrás, Dios es el sujeto siempre dispuesto a relacionarse. Por eso es el rey del amor. Un Dios con personalidad, emoción, intelecto y voluntad. ¿En qué relación existen Dios y el ser humano? Dios, para relacionarse con el ser humano, tiene que ser un Dios con personalidad. Para ello, debe ser similar a él. Así como el ser humano tiene mente y tiene cuerpo, también Dios, creador del hombre, si el ser original, capaz de compartir un propósito común con el ser humano, tiene que ser semejante al hombre. De allí surge el concepto de lo que llamamos características duales. Cuando Dios creador crea, no puede hacerlo sin propósito alguno. En la medida que el hombre posee en sí mismo con emoción, intelecto y voluntad, también Dios, quien lo creó, no puede dejar de ser sino el ser original de la emoción, el intelecto y la voluntad. Dios es un Dios con personalidad. Por ser un Dios con personalidad, debe poseer emoción, intelecto y voluntad. Es la única manera que pueda tener afinidad con nosotros. Si uno se ríe, Dios también se debe reír. ¿Será que Dios absoluto, que puede hacer lo que le plazca, es capaz de derramar lágrimas? Sí, Dios también derrama lágrimas. Como en el cristianismo lo ven a Dios como el ser único, el absoluto, el creador,
en la posición suprema, en sí mismo sacro. Por eso piensan que no puede tener una relación con el ser humano, es decir, un ser creado. Ven al ser creado como secular, vulgar, mientras que el creador es absoluto y sagrado. Pero viéndolo desde el concepto del amor, por sublime y bueno que sea Dios y por bajo que sea el ser humano, el contenido personal debe ser semejante para que tengan una relación de amor. Su contenido emocional y afectivo tienen que ser semejantes. O dicho de otro modo, tiene que haber semejanzas con alguien en términos de personalidad y carácter. Por esta razón, el ser humano se asemeja a Dios y por eso nosotros los fieles decimos que Dios es nuestro Padre, somos hijos de Dios. Quiere decir que el hombre se asemeja a Dios. ¿En qué se asemeja? Se asemeja en la sangre, en el linaje. Decir que nos unen lazos de linaje es lo mismo que decir que nos unen lazos de amor. Dios es un Dios con personalidad, que combina emoción, intelecto y voluntad. Como lo que el Dios de personalidad sumamente desea es amor, creó a los progenitores humanos como objetos de ese amor. La teología cristiana habla sobre la creación del Creador y su creación como sagrado, el Creador y seculares sus criaturas, al considerar que Dios necesita absolutamente el ideal correspondiente de encontrar al objeto de su amor ideal. Eso no puede ser así. En la medida que Dios es divino, el objeto del amor, que es ser sagrado, busca mediante el objeto también es divino. Aquí se establece la autoridad privilegiada del ser humano. El destino final de la filosofía es descubrir a Dios. Como es Dios, es un Dios absoluto, inmutable, único. Trata de descubrir a Dios. Ese Dios debe ser un Dios de personalidad, necesario para el ser humano. A fin de establecer una relación con el hombre, tiene que ser un Dios de personalidad provisto de voluntad, de un ideal, por donde se lo mire, provisto de todo lo que el hombre piense. Si no es un Dios que en todo aspecto, el emocional, el volitivo, el intelectual, puedan tener afinidad con el hombre, por más que exista, si no es un Dios que pueda relacionarse completamente con el hombre, no podría tener jamás algo que ver con el ser humano. Visto así, la filosofía, bajo el título de ¿quién tiene que ser un Dios de personalidad?, no ha venido respetando y venerando a Dios. Si lo que Dios necesita es amor, Dios amará a quien se le asemeje. Por lo tanto, Dios necesita a alguien correspondiente que le guste a Dios y sea capaz de compartir el amor. Si el ser humano es esa otra parte, viéndolo con el hombre como el centro, Dios tiene que tener personalidad. Y con todo eso, todos sus elementos deben combinarse en un 100%, en lo que hace a la naturaleza de la mente y el cuerpo. Tiene que ser un Dios que lo combine todo. Por esa razón, tiene que ser un Dios con emoción, intelecto y voluntad. Viéndolo con Dios como centro, Dios tiene personalidad. Como Dios es el sujeto del hombre, es un ser con personalidad, capaz de comunicarse completamente con una persona. Si es alguien así, tiene que haber una ética y una moralidad en la que él piense. Tiene que tener reglas pensadas sobre cómo el hombre debe vivir, así como el hombre tiene una moral y sentimientos humanos. Dios debe tener una moral celestial y sentimientos celestiales. Dios debe tener amor como sujeto y debe tener sus propias reglas. Y el hombre como objeto debe tener amor y sus reglas. Pero si por un lado hay moral y sentimientos humanos y por el otro lado no hay moral ni sentimientos celestiales, eso no se ajusta a la lógica. Hay una frase que reza: los caminos del cielo y la providencia son principio, crecimiento, fruto, cumplimiento. Los caminos diarios del hombre son la paciencia, la justicia, los modales, la sabiduría. Esa frase le dio gran importancia a las virtudes humanas. Se refiere a los ciclos inmutables de la naturaleza. Es una explicación de la órbita cíclica de las 4 estaciones, pero desconoció al Dios de personalidad. Resolvió la lógica del yin y el yang del mundo natural, pero ignoró el amor, el linaje, la perfección. Ignoró que Dios es el ser armonizado de características duales de sujeto y objeto que equilibran los 4 puntos cardinales.
El Dios que opera este universo es un Dios de personalidad. El Dios de personalidad se debe tornarse padres, centrado en la familia humana, en cónyuge, guiar hijos y conducir una familia centrado en la familia, formar un país, organizar un mundo unido, la nación de una gran familia celestial. De esa forma seríamos una raza unida. La declaración de Jesús como unigénito de Dios es notable. Luego habló del novio y la novia, nos enseñó el máximo estándar a lograr como hombres. Si leen el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, habló sobre todo lo esencial. Por eso tiene que retornar para encontrar a la novia y formar una familia, un clan, una nación y unificar el mundo. Si pretendemos debatir sobre el amor, no podemos excluir a un Dios con personalidad. Tiene que ser un Dios con elementos similares a la gente, en afectos y personalidad, y la única religión que presenta a un Dios así es el cristianismo. En el cristianismo se dijo que Dios es Padre, el Dios Jehová. Al Dios Jehová lo llamó Padre. Ese solo hecho de decirnos que es un Padre es un descubrimiento maravilloso. El Dios de principios y leyes. Dios es un Dios de principios. Por el contrario, Satanás está en una posición fuera del principio alguno. Por consiguiente, fuera de los principios domina Satanás. Cuando hay principios, rige Dios. Observando las posiciones en el mundo caído, Dios creó, estaba Dios, Adán y Eva y también el arcángel. Este orden está dentro de los principios. ¿Qué es la vida religiosa? Es la vida natural. Lo natural es el corazón de los principios. Dios es el dueño y soberano de los principios, por eso puede administrarlos. Dios puede cuidar solamente una posición natural. Por estar unida al Dios absoluto, también todo lo que tiene naturaleza original busca una posición absoluta. Que la mente pueda ordenarle al cuerpo cuanto quiera es absoluto y está dentro de los principios. Los principios determinan el centro de todas las cosas. Cuanto más se acerca uno a los principios, más se acerca a la posición central. Una persona buena representa la totalidad, por lo que, visto según la bondad, la persona más cercana a la posición de los principios es una persona más buena. Como el centro de los principios es Dios, la mente original actúa inmediatamente para unirse con Dios, porque sigue los principios. Esta acción a la unidad es la acción de la conciencia. Originalmente, si el hombre no hubiera caído, la conciencia era la dueña capaz de unir al cuerpo. Ese era el principio, pero la caída se tornó una base fuera de los principios. Por eso, la acción de los principios no puede dejar de actuar. Si bien siempre lucha contra los antiprincipios, esa es la acción de la conciencia. Lo verdadero debe inevitablemente tener como centro a Dios. Por eso, lo verdadero se logra cuando se posee un fundamento determinante capaz de salvar y dirigir al ser humano. Sin ese fundamento no puede establecerse el sustantivo verdad. El origen y fuente de la verdad es Dios. Porque existe Dios es que se hace realidad lo verdadero. Por lo tanto, cuando Dios se aleja, también se aleja la verdad. Allí se origina no la fuente de la verdad, sino la fuente del mal. Únicamente si hay verdad, se puede obtener un resultado verdadero. En otras palabras, por existir Dios es que se puede hacer la realidad su deseo. Por esta razón, debemos entender que ni el sustantivo verdad ni el sustantivo bondad se establecieron con prioridad en el ser humano, sino enfocado en Dios. ¿Qué es verdadero? Para un hombre la principal verdad y lo más verdadero es una mujer. Para una mujer la principal verdad y lo más verdadero es un hombre. Y para Dios lo verdadero es la persona. Y para la persona lo verdadero es Dios. La verdad no está en otro lugar. Como Dios es lo verdadero y es la verdad, todo lo que comenzó a partir de Él no puede ser sino verdadero. ¿Y cómo se perfecciona lo verdadero? La perfección se logra cuando un hombre y una mujer se unen, y cuando ese hombre y esa mujer ya unidos se unen con Dios en amor verdadero. Sin amor verdadero no puede haber perfección. Visto así, cuando decimos hombre, ese hombre es alguien que representa la perfección de la verdad, y también la mujer representa la perfección de la verdad.
La unión del hombre y la mujer es para perfeccionar al universo y perfeccionar a Dios conjuntamente. Como Dios es el sujeto de la verdad, el ser original de la verdad, dijo que todo es posible. Si Dios es la verdad, igualmente lo es el principio. Al mismo tiempo que Dios es el sujeto, como tal asume responsabilidad por todo, se encuentra en esa posición de me hago cargo de todo, ya sea de su competencia o de su objeto. Por esa razón, hasta ahora Dios es históricamente el centro y permanecerá eternamente como tal. Dios creó el universo y todas las cosas en él con leyes, y si él ignorara esas leyes, no podría ser capaz de administrarlo. Para ser un Dios en control las leyes, debe respetar las leyes que él mismo estableció. Puede hacer que esas leyes sean parte de sí mismo. Si se opone a las leyes, no puede hacerlas propias. Debe respetarlas para que sean de él. Por eso, por ser uno con sus leyes, puede evaluar, sancionar y ordenar centrado en ellas. De otro modo, no podría emitir una sentencia con ellas ni pronunciarse. En el cristianismo lo llaman Dios Padre, Dios Todopoderoso, pero el Dios Todopoderoso puede ser todopoderoso sobre la base de los principios y leyes, no puede serlo siendo carente de ellos. Dios no puede hacer lo que quiera, si estableció leyes. Sus leyes son eternas como Él lo es. No puede violarlas solo porque Él las estableció. Los pastores cristianos tal vez rezan, Dios Todopoderoso, mi Dios con el poder de la creación, ahora puedes hacer lo que quieras, pero de ninguna manera esto puede ser así. Todas las criaturas del universo actúan de acuerdo a las leyes, a grandes principios universales. Por más que sea Dios, no puede actuar destruyendo esas leyes. Aún el presidente de este país debe respetar la Constitución y todas las leyes promulgadas por los organismos del Poder Ejecutivo. Como Dios es el absoluto, un ser eterno, único e incambiable, las leyes por él definidas también lo son. Necesita ser su otra parte, que pueda coincidir con estas leyes. Tiene que tener su otra parte, necesita a ese ser semejante capaz de representar al mundo, de coincidir con estas leyes, que tienen el poder de liberar al individuo.